Y aquí tenemos tertulias mañaneras, ¿eh? Escuchábamos la música que te lleva a otro lado y a él uno se lo imagina entre libros, por la noche, pensando, charlando. Jorge Asís, bienvenido. ¿Cómo estás vos? Bueno, les presento a quien está aquí en nuestro panel, ustedes lo conocen, es escritor, es periodista, es analista político argentino. Tiene un libro particularmente de hace mucho tiempo que estábamos hablando en la previa, que es Flores robadas en los jardines de Quilmes, que te recomiendo releerlo hoy. ¿Cuánto? ¿40 años después? 40 años. Así que no perdió actualidad, no perdió concepto, no perdió cuestiones que hablaba hace 40 años y que hoy están... ¿Qué pasa en la Argentina hoy, Jorge? ¿Qué pasa en la Argentina? De todo pasa en la Argentina. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Por la doctora? Donde vos quieras. Arranquemos por el rol de Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno actual. La verdad que me sorprende porque todos hablamos, reflexionamos, interpretamos qué es lo que pasa con Cristina Kirchner. Es muy curioso. Es la que tiene los votos, tiene el rencor de mucha gente, la devoción de algún sector de la población, las acusaciones, casi como si colectivamente tendríamos que superar una especie de complejo de Edipo, todos, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, se habla de ella, me parece que a partir de una ingenuidad. A partir de la ingenuidad de creer de muchos cándidos en que Alberto Fernández podía haber sido un dique de contención de ella. Que eso lo veo en columnistas, tipos que están decepcionados porque él no hizo lo que algunos ingenuos pensaban que debía hacer. O sea, que no funciona como ese dique que se presuponía en la última elección. Lo que yo impugno es esa suposición. Suponer que esta doctora, a la que muchos aman, desprecian, acusan, pero que hasta para denigrarla, incluso por las redes sociales, para llamar a cualquier concentración de protesta, ponen también el rostro de ella. Yo escribí alguna vez que algunos quieren ver la presa nada más que para ver cómo pueden fotografiarla en la celda, cómo es la bacha, qué es lo que le sirven de comer. Detrás de escena. Entonces, acepta que te interesa ella, ¿no es cierto? Ahora, después, desde el punto de vista político, ya tiene otras implicancias. Porque implica lo que es el presidente de la República, supuestamente una pérdida de poder de presidente de la República, alguna creencia, alguna alucinación que tenían muchos de pensar que el presidente de la República iba a ser útil para terminar con ella, que es una tontería. Alberto Fernández tiene que ir a pie a Luján por lo menos una vez por semana. Es el presidente de la República. Por supuesto que es por decisión de ella. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en la Argentina? Un sinceramiento político, un sinceramiento de poder. Alberto Fernández habla todo el día. ¿Quién tiene que hablar? Ella tiene que hablar. Es ella la para sincerarse. Todos que dicen que quiere llevarnos a Venezuela, una tontería, una gilada. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, con lo que está pasando con el dólar, por ejemplo, ayer, ¿cómo ves lo de la remoción de 3 jueces? Y de hecho que desde el kirchnerismo te decían, no es remoción porque técnicamente van a tener una posición. Mira, asistimos a una degradación simultánea del oficialismo y de la oposición. Digamos, un oficialismo que está ante una especie de prematura decepción y con algo parecido a una sensación de fracaso. Y tenés una oposición que fracasó estrepitosamente hace 10 meses. Digamos, esta doble circunstancia del desgaste prematuro de quien gobierna y el fracaso del anterior, que parece que se recupera, te marca una incertidumbre atroz. ¿Qué hace? Bueno, me parece que, como digo en broma, ya fracasaste, déjalo fracasar a este. Ahora,
¿Qué podemos hacer para que no se fracase? Esta ya es otra cuestión. Y el problema no es un problema económico. El problema en la Argentina es político. Lo que falta es liderazgo político. Y sobre todo en el gobierno, que es un gobierno que convoca desde, qué sé yo, si vos querés ver Vizque hasta Berni, tenés que tener algún elemento superador que pueda conducir. Pero ahí, a ver, siendo un poco a los zapatos del presidente de la Nación, los propios dicen que es tibio, los propios, si tomás, el kirchnerismo. Los propios albertistas dicen que es demasiado cristinista. La oposición dice que es Cristina. Ya. ¿Quién es Alberto? Primer gran error, creer que esto es kirchnerismo. ¿Y qué es? O que esto es peronismo. Esto es doctorismo. Si vos querés, estamos ante un albertismo doctorista. A veces hablan de kirchnerismo duro. Por favor, kirchnerismo duro era kirchnerismo con Devido, Jaime, con Guillermo Moreno, que aquel fue el kirchnerismo, que se va en el 2007, finaliza en el 2007, con el apoyo de todo el empresariado, los grandes medios de comunicación. La Nación no le interesaba a Clarín. La Nación, para él, que asumió posiciones como si fuera de centro izquierda, le convenía porque para el imaginario representaba lo que él tendría que tener enfrente. Pero aquel kirchnerismo era el kirchnerismo duro, que imponía una revolución recaudatoria. ¿Y el doctorismo qué es? El doctorismo, si vos querés, nace desde el kirchnerismo, tiene algo de frepacito tardío, de frepacito tardío, que es ese progresismo que salta desde los radicales a los peronistas. Ese progresismo que fue primero con De la Rúa, fracasó De la Rúa, pobrecito, se estrelló, y después casi todo en bloque ese frepacito se pasó al peronismo. Tenés una ausencia de peronismo. En la Argentina sobran los peronistas y faltan peronismo. Como sobran radicales y no existe el radicalismo. Yo todavía, ¿qué es lo que creo que en la Argentina hay? Un bipartidismo fragmentario. Bipartidismo fragmentario. ¿Y qué rol juega ahí, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta? Y por otro lado, este fin de semana reapareció con una carta al expresidente que puso muy nervioso al kirchnerismo. ¿Qué análisis haces de ambas cosas? Mira, en la Argentina hay una sucesión de bandas, no hay grietas. Son bandas que confrontan desde distintos lugares. Vamos a las personas. Bueno, vos tenés a Rodríguez Larreta, que es el candidato a opositor natural. Maneja un distrito importante y creció mucho con su moderación en la cercanía de Alberto Fernández también. Ese es un espacio que tendría que explorarse. Los otros dos son Macri y la doctora, que son dos adversarios recíprocamente elegidos, que casi se quieren. Si Entre ellos, ya algún día van a terminar comiendo juntos. Es decir. En realidad tiene que ver con estas puntas, aunque la doctora no lo reconoce a Macri como el adversario. Para la doctora el adversario no es Macri, es Clarín, es AEA. Por eso te digo que la que tiene que hablar es la doctora para ver cuál es el modelo político de país que tiene la doctora en la cabeza. Y se despejan todas estas alucinaciones de Venezuela, de gente que cree que van con la iniciativa privada para terminar directamente con el capitalismo. Tantas tonterías que uno escucha permanentemente. Ahora, a ver, Macri, vamos a los hechos, ¿no? Te llevo a últimas medidas. Cepo al dólar, que nace, es verdad, en la etapa final del macrismo, algo que se encarga mucho en aclarar, pero es cierto, pero era un cepo temporario que se convirtió en un cepo total. Sí. Caso Vicentín, Fernández Agasti. Desde Vicentín para acá fue toda una especie de sucesión de autitos chocadores y de desaciertos. A ver. Todos fueron desaciertos. Lo de Vicentín, ¿qué es lo que cuestiona aquí? La devaluación, si vos querés, conceptual
de una palabra. Hoy nada es más desestabilizador que un archivo, ¿no es cierto? Es muy difícil sostener. Cuando vos ves que alguien dice una cosa ante el televisor y hay 25 análisis y después se dice exactamente todo lo contrario, el problema, volvemos al principio, es falta de política. Acá no hay política, hay pretextos, hay culpabilizaciones, hay acusaciones, pero política me parece que es lo que falta. Macri, que todos creen que no hace política, Macri hace política de su condición de celebridad. Es una celebrity. Es una celebrity, así como la elección del 2015 fue entre dos celebrities y ganó Macri, Macri tiene un espacio, tiene un relato que lo puede sostener. Y tiene, como todo político, tiene que tener un buen relato que lo sostenga. Él tiene bastantes datos, más importantes, si vos querés, en materia de relato que Alberto Fernández. ¿Cuáles son esos datos? Pero, flaco, más o menos fachero, bellas mujeres, hijo de un hombre rico. Para los peronistas es una cosa fundamental, aparentemente italiano, casi mafioso, fue secuestrado, el fútbol. Tiene muchas aristas que vos a Macri le tenías que haber puesto política y no marketing, ¿no es cierto? Ese Macri Celebrity es el que vuelve a reaparecer y dice, el dueño del 41% de los votos soy yo. El candidato natural es Larreta, que crece en moderación y en prudencia al lado de un Alberto Fernández que en su código lo traiciona. ¿No es cierto? ¿Y que se radicaliza un poco o no, Alberto? ¿Quién? Alberto. Pero yo no sé sinceramente si se radicaliza. Él, ¿qué es lo que hizo la doctora acá? Y que me parece que es lo que falta entender. La doctora armó una estrategia formidable para la toma del gobierno, no para gobernar. Digamos, esa maniobra inteligentísima, porque vos fijate, en el 2017 le saca el randacismo 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, pocos más puntos Sergio Massa. ¿Qué es lo que hace? Convoca al randacismo sin randazo, Alberto Fernández, lo suma Sergio Massa, que es el que le aporta hoy cierta articulación política en su alianza con Máximo Kirchner y con Guado de Pedro, en un gobierno que lo manejan 5 personas hoy en la práctica. ¿Quiénes son? El randacismo, si vos querés, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, la alianza Sergio Massa con Máximo Guado, que por supuesto tiene que ver también con la doctora. Son los 5 que se reúnen y es más o menos el poder en la Argentina. ¿Por qué esos 5 tenés gran parte que no digiere, por ejemplo, a un jefe de gabinete como Santiago Cafiero? Cuando uno toca el ala camporista, te dicen es por poco el hombre que ellos quieren derribar. Ya, cuando no querían aceptarlo a Macri, ¿a quién le tiraban? A Marcos Peña. A este muchacho se lo castiga porque muchos no se atreven a castigar a quien designó. Pero es un muchacho que hace lo que Alberto directamente le encarga, ¿no es cierto? Pero son las 5 personas que hoy, si vos querés, manejan el poder. ¿Y qué pasa con, hay quien dice, después de esto viene más un bolsonarismo, viene un extremo? ¿Cómo ves? Mira, eso a veces soy yo el que dice alguna cosa quizás para alarmar a mucha gente. Cuando vos tenés tanta sucesión de fracasos cercana y tanta adicción al fracaso de la sociedad argentina, una sociedad que vos me dijiste recién que es lo que pasa con las medidas del dólar, una sociedad que tiene 200.000 millones de dólares, por lo menos bajo el colchón. ¿Qué es lo que necesita? ¿Vos te crees que la gente que tiene 15 lucas, 50 lucas guardadas, esa gente quiere tenerlas ahí? Está aterrada, sabe que lo pueden afanar. Que aparezca directamente alguien
no te digo amigable, pero con un proyecto, si vos querés capitalista, con facilidades para la inversión, que se le crea, esa gente está en condiciones, por supuesto, Sí, pero tenés que superar esa desconfianza total. Ahora, ¿esto quién lo genera? Esto lo puede generar desde la política. Lo que fue, por ejemplo, aquel Cavallo Menem del 91 en adelante. Cuando yo veo que hoy, por ejemplo, la gran discusión son, vos hablaste de los dólares, los $200 mensuales que podía ahorrar 5 millones de personas que estaban detrás de eso, yo pienso, no se pudo haber caído tanto la Argentina, porque estamos hablando de una noche de hotel 3 estrellas en Europa sin desayuno. Una noche. Sí, que supimos viajar. Una noche. Jorge, y hablando un poco del escenario político, también hay otra figura relevante que me interesa tu punto de vista. Hablamos de Alberto, hablamos de la doctora, hablamos de Horacio Rodríguez Larreta. La provincia de Buenos Aires, ese enigma, o ¿cómo lo definís vos a Axel Kicillof? Axel Kicillof, el gótico, y mira, Axel Kicillof es un hombre que está haciendo su experiencia asociado a la doctora. También tiene mucho que ver con la asociación de bandas, que no necesariamente confrontan, que es la Argentina. Ahí vos tenés los minigobernadores, que son los intendentes, tenés las organizaciones sociales con su propia interna, tenés pobres en cantidad, que no hay manera de no hacer una política que no sea populista, con tantos pobres no hay otra alternativa. Y tenés la decisión el año próximo de cuál va a ser el destino de la Argentina, porque es la provincia no solamente numéricamente más importante. Vos, para hacer política en la Argentina, tenés que ir y tenés que ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Y el peronismo tolera a Kicillof? ¿No le queda otra? ¿El peronismo es Kicillof es peronista? Kicillof te diría que es el producto más original que generó el peronismo en el último tramo. Es un muchacho que hace política, creo que aprendió mucho de la política, y está en una estrategia asociada a un modelo de país que tiene la doctora en la cabeza y que nadie conoce. De una doctora que todos hablamos, bien o mal, se habla de ella. En la provincia de Buenos Aires es donde me parece que la oposición tiene posibilidades interesantes de salir a jugar, porque tenés también la otra sucesión de bandas, lo que tiene que ver con Cambiemos, vos tenés personajes que son polifuncionales. ¿Cómo quién? Y tenés a la exgobernadora, la chica de Flores, María Eugenia Vidal, que puede ser candidata a gobernadora, a diputada, a jefa de gobierno, a vicepresidente. Si va por la provincia y gana la provincia, puede ser candidata a presidente. Tenés a Ritondo, que Ritondo también diputado y que quiere ser candidato a gobernador, pero también puede ser candidato a jefe de gobierno. Y tenés toda esta sucesión de bandas que tiene que ver con el otro grupo, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay estos dos grupos, estas dos coaliciones, este bipartidismo fragmentario, peronismo, mejor dicho, peronistas sin peronismo, radicales sin radicalismo, radicales asociados a PRO y a Coalición Cívica y demás, son todas sucesiones de bandas que confrontan, que tan asociadas al fracaso y tan rápido fracaso, que yo digo que se preparen para cualquier otra posibilidad. A mí yo no descarto un nacionalismo en la Argentina que lo puede encarar Bernie, lo puede encarar Pichetto, lo puede encarar Santiago Cunio. No descarto tampoco que aparezca un campeón del liberalismo como Javier Milei, si vos querés, bien asesorado, con un poco de política, que no culpe tanto a los políticos, lo moderás un poco
Y la sociedad puede pretender otra cosa, ¿no es cierto? Pasó en otros países. Jorge, la última para cerrar. Sos un hombre amigo de las definiciones, digamos, tenés tus definiciones. Si tuvieras que definir al argentino, digo, definís al peronismo, al radicalismo, a Juntos por el Cambio, la doctora, la marroquinería, pero digo, la definición de argentino para Jorge Asís, ¿cuál es? Mirá, no hay una definición de argentino. Es mucho más que un sentimiento. El argentino tiene algo, si vos querés, de sobreviviente. Es un sobreviviente que espera la oportunidad. Y es un tipo que tiene una extraña nostalgia. ¿Entendés? La nostalgia perdida por una grandeza que nunca existió. Muchas gracias, Jorge. Un gusto.